directamente desde la República Dominicana para Santo Tomás y para la primera iglesia Arca Salvación en la isla, nuestro hermano joven Víctor Martínez. Con Dios y cada uno de nosotros. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor en esta noche? Levanta las manos y tú estás agradecido por Dios esta noche. Aleluya. Porque Él ha sido bueno y para siempre son su misericordia. Es más que una bendición, un placer. Es un regocijo en nosotros poder estar aquí en esta noche. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice cuán bueno, cuán agradable, cuán delicioso es que habitemos los hermanos en armonía los unos con los otros. Así que aquí estamos hoy para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él se levantó de la tumba, Él se levantó de los muertos, aleluya. Él está vivo, la tumba está vacía, gloria a Dios. Cristo vino, Cristo reina por el siglo de los siglos. Él se le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que ese nombre de toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Quiero dar gracias al Señor por estar aquí en esta hermosa noche. Gloria a Dios, al pastor por extendernos la invitación, al varón líder de los caballeros. Estamos aquí, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Santos Martínez, evangelista del Señor, por su gracia y su misericordia, amigo de la iglesia, levantando al caído, pastor servimos. Amén. Estamos aquí, gloria a Dios, para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Así que Dios está aquí en esta noche. Dios está aquí y se puede sentir su presencia. No vamos a ver al Señor obrando muchas veces, mas sabemos que Él está presente. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén. Así que yo quiero predicar bajo este tema, gloria a Dios, aleluya, un tema muy bonito, Jesús. Sabemos que sin Jesús nada somos. Aleluya. Sabemos que Jesús no es todo en nuestra vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan, Él es el agua para el sediento. Él lo es todo. Y sin Él el hombre está, aunque esté vivo, está muerto. Aleluya. Porque Jesús lo es todo, Él es la vida. Él es el que le da sentido a la vida del hombre. Gloria a Dios. Así que gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar buscando la palabra del Señor en el libro de Juan. Vaya todo conmigo al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Que Dios bendiga a los pastores, a los ministros que están aquí, a cada hermano y siervo y amigo que está en esta noche. Gloria a Dios. No hay coincidencia que estemos aquí. Estuvo en los planes y en los propósitos de nuestro Señor. Amén. El libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Gloria al Señor. Juan, capítulo 14, versículo 5 en adelante. Amén. Dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos y te honramos por tu palabra, Señor. Porque tus palabras son inspiración divina, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor.
Yo no tengo nada que dar, pero tú sí tienes que dar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Porque tu palabra dice que el que cree en ti, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, que seas tú hablando, Dios mío, glorificándote a través de tu palabra, Señor. Ya que no retornan atrás vacía. Estas palabras no caigan, Dios mío, Señor, en pedregales, que no caigan en el camino, que no caigan entre espinos, sino que caigan en buena tierra. En el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, Jesús es tu salvación. Vamos, díselo de nuevo, Jesús es tu salvación. Aleluya. Vamos al tema. Yo quiero predicar, mis hermanos. Quiero hablar de lo que es el nacimiento, de lo que es la vida, la muerte, resurrección y ascensión y venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso vamos a tratar de resumirlo, ya que sabemos que no tenemos toda la noche, mas sin embargo, lo importante es que nosotros estamos aquí. Amén. Nosotros sabemos que nosotros en un momento determinado de nuestra vida, quizás probablemente nunca pensamos que el Señor iba a salir a nuestro encuentro. Mas sin embargo, estamos aquí. Aleluya. Y dice la Biblia que el Señor tenía un plan, pero para hablar de ese plan quiero hablarles brevemente de el por qué el Señor decidió, nuestro Padre, enviar a su Hijo aquí a esta tierra para morir por nosotros. Aleluya. Dice la Biblia que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza de él. La Biblia dice que el Señor los puso en un lugar específico en el huerto del Edén. Sabemos que el primer hombre, Adán, tenía en un momento, dice la Biblia, que el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo ayuda idónea. Le hizo una compañera, le hizo una esposa a este hombre llamado Adán. Adán veía que los demás animales tenían pareja, mas sin embargo él estaba solo. Pero sabemos que según nos narra el principio, el libro de Génesis, nosotros podemos ver cómo, aleluya, Dios decide poner a Adán en un sueño profundo y de su costilla extraerla y crear a la mujer llamada Eva. Lo interesante de esto es que ahora ellos están en el huerto y Adán no está solo. Mas sin embargo, Dios le da una orden, Dios le da un mandato a este hombre de que de todo árbol que estuviese en el huerto él podía comer, pero no podía comer del árbol que estaba de la ciencia del bien y del mal. Así que dice la Biblia que habían árboles, mas sin embargo, uno solo se le advirtió para que no comiese. Lo que pasa en este asunto, en esta historia, es que dice la Biblia que hay una serpiente. Esta serpiente tiene la capacidad de hablar. Y esta serpiente le dice que comiera. ¿Por qué? Porque ciertamente el día que comieren del árbol, sus ojos iban a ser abiertos. ¿Y sabe qué? Ellos iban a ser como Dios, que iban a entender, iban a saber el bien, iban a conocer el bien y el mal. Pero Dios le había dicho a ellos que no comieran, porque ciertamente el día que coman, iban a morir. Así que dice la Biblia que esta mujer fue inducida por la serpiente y ella terminó comiendo del árbol, del fruto, donde Dios le había dicho no coman. De todo pueden comer, pero de aquel no coman. Oiga, qué peculiaridad, qué cosa, que del árbol específicamente que Dios le dijo que no coma, de ese fue que ella, inducida por la serpiente, tomó la decisión de comer de aquel árbol, de aquel fruto. Dice la Biblia que ella también indució a su esposo para que comiera, y los dos terminan comiendo del fruto, aunque no sabemos qué fruto es, mas sí sabemos que fue algo que el Señor prohibió y que ellos no debían por ninguna circunstancia. No importa que la serpiente le dijera, no importa quién le diga, el Señor le dijo no coman, porque el día que ustedes coman morirán. Sin embargo, ellos aún así comieron del árbol que el Señor le había prohibido que coman. Dice la Biblia que cuando ellos comen, el Señor está mirando y sabe lo que está pasando. Mas sin embargo, ellos están escondiéndose delante del Señor porque ellos ya se habían dado cuenta que estaban desnudos. Dice la Biblia que ellos se cubrieron, mas sin embargo, el Señor los cubrió con túnicas. Entonces, ahora aquí vemos cómo hubo una desobediencia a la ley de Dios.
Sabemos que no había una ley escrita, mas sin embargo había una ley verbal donde Dios le había dicho no coman, y ellos decidieron transgredir esa ley donde Dios le había dicho que no comieran, mas y ellos sin embargo comieron de aquel fruto. Ahí entró la desobediencia del hombre, ahí entró la caída del hombre, ahí entró por primera vez donde el hombre le falla, donde el hombre peca al Señor. Sabemos que eso es lo que significa pecar, transgredir la ley de Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron. Mas sin embargo, la Biblia dice que a pesar de que los hombres se multiplican, a pesar de que Adán y Eva tienen multitudes, tienen descendencia, vemos que todo hombre que nace viene arrastrando esa naturaleza pecaminosa por lo que ellos hicieron. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que en el Génesis mismo, Dios dice que ve que la maldad del hombre es demasiado grande. La maldad del hombre era algo que el Señor dijo que iba a traer, iba a eliminar, iba a quitar de la faz de la tierra a los hombres, porque su pensamiento era de continuo hacia el mal. La gente se estaba inclinando hacia el mal y Dios miraba y Dios veía la maldad que había en el corazón del hombre. Y por eso Dios decide coger a un hombre llamado Noé, y él le dice que hiciera un arca y que la faqueara con brea por dentro y por fuera, que la hiciera de madera de gofre. ¿Y sabe qué? Dios le habla a este hombre y le dice, mira, va a venir un diluvio, aleluya, y este hombre decide obedecer el mandato de Dios. ¿Sabe qué? Es similar en estos tiempos donde nosotros vemos que la maldad ha incrementado. La Biblia dice, gloria a Dios, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero bueno, estamos en el caso de Noé. Dice la Biblia, para ser breve, que el Señor le habla y le dice, y este hombre obedece. Dicen que aproximadamente tardó unos 100 años en construir el arca y que no llovía con frecuencia en aquellos tiempos. Entonces, el Señor tiene una orden, el Señor tiene un plan y un propósito. Era quitar a su creación de la faz de la tierra, porque los pensamientos, porque el corazón de ellos se habían inclinado hacia el mal. Y si hay algo que hace que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, es cuando el hombre, gloria a Dios, aleluya, mueve su corazón a la maldad. Gloria a Dios. Por eso es que Dios nos advierte a nosotros y Dios nos dice que tenemos que obedecer su palabra, porque su palabra nos enseña cómo caminar en esta tierra. Aleluya. Así que vemos cómo el hombre, gloria a Dios, está arrastrando esa naturaleza pecaminosa. Y aún así Dios, como Noé, Dios decide preservar gente, gloria a Dios, que todavía tenían temor de Dios, a pesar de que había maldad, a pesar de que había pecado en la tierra. Gloria a Dios. Dice la Biblia que llega el diluvio, viene agua por arriba, por abajo, y el arca fue levantada por el agua. Y todos los montes, toda vida que había, murió, pereció a causa del diluvio que el Señor había levantado, había hecho venir sobre la tierra. ¿Sabe qué? Se salvó Noé, se salvó su esposa, se salvaron los hijos de Noé y sus esposas. ¿Sabe qué? Cuando tú eres obediente, cuando tú eres fiel a Dios, aún los que te rodean reciben esa bendición. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros para romper con maldiciones generacionales que arrastran nuestra familia. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que conforme pasa el tiempo, el hombre ofrece sacrificio por su pecado. El hombre ofrece holocausto. Tiene que matar cordero que era limpio, no podía tener imperfección. Había un sumo sacerdote que tenía que entrar y ofrecer sacrificio por su pecado. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que ya vemos cuál es la razón por la cual el Señor decidió encarnar a Jesús, que Jesús se encarne en esta tierra como hombre. ¿Para qué? Para llegar y cumplir con el propósito de su Padre. Dice la Biblia que Dios escoge a una mujer llamada María. Dios escoge a una mujer llamada María. Y dice la Biblia que estando ella desposada, dice que el Espíritu Santo, aleluya, depositó a Jesús en el vientre de María. Lo impresionante de esto es que el Señor le habla, un ángel le habla y le dice: no debes recibir a María tu esposa, porque lo que en ella hay, el Espíritu Santo es, su nombre será Emanuel, él será el libertador. Aleluya.
Aplaude que viva Jesús. Dice la Biblia, gloria a Dios, que el Señor está ahora en el vientre de una mujer. Tanto así que cuando María se acerca a Elizabeth, dice la Biblia que Juan en el vientre salta, porque era demasiado poder, era demasiado gloria, y fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Aleluya, porque este niño era ungido, este niño era el Salvador. María estaba cargando un depósito, y no era cualquier depósito, no era cualquier persona que estaba ahí, era el que estaba a punto, aleluya, de morir por el hombre. Y sabe que la Biblia dice que mientras Jesús está en el vientre, gloria a Dios, amados, ellos están preguntando, juntaron a los sacerdotes, juntaron a la gente que sabía del tema y le dijeron que tenía que nacer en Belén. Y ahí eran guiados por las estrellas, y la estrella los guió hasta la casa, porque ellos supieron que ya había nacido el Salvador. Había nacido Jesús. Había nacido la luz del mundo. Ahora Jesús es un niño. Nació en un pesebre, dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Los magos, guiados por las estrellas, llegaron a la casa, llegaron al lugar donde había nacido el niño. Aleluya, había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que cuando ellos llegaron ellos no llegaron con la mano vacía, ofrecieron presentes. ¿Por qué? Porque era un rey. Mas sin embargo, Herodes, el rey terrenal, él estaba turbado, y él dijo: díganme dónde nacerá cuando ustedes lo vean, para que yo también vaya y lo adore. ¿Sabe qué? Lo que ellos tenían en su mente era que cuando él lo viera era acabar con ese niño, porque Herodes creía que el reino de este niño era un reino terrenal. Mas sin embargo, dice la Biblia que se le avisó a estos magos, a esta gente, para que no volvieran a Herodes, sino que se fueran a otro lugar. Y ellos decidieron obedecer y se fueron a otro lugar. Y ¿saben qué? Herodes, al verse burlado por aquella gente, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes mandó a acabar con todos estos niños, gloria a Dios, aleluya. Mas sin embargo, ya Jesús estaba preservado, estaba cuidado por el poder del Padre. ¿Sabe qué? Cuando alguien nace con propósito, el diablo muchas veces quiere destruirlo. Muchas veces se levantan tempestades. Hay gente que mientras estuvieron en el vientre, aún sus padres pensaron abortarlo, aún sus padres pensaron tomar vida. Mas sin embargo, tú andas aquí porque hubo un propósito de parte de Dios para tu vida. Porque Dios te guardó, porque Dios te preservó la vida. Y si tú andas aquí, es un propósito. Aleluya. Si nosotros estamos aquí, imagínense el cuidado que tenía Jesús. Imagínense la seguridad, porque nosotros podemos ver a María, vemos a Jesús naciendo en un pesebre, pero había ángeles, habían seres que estaban en alerta, porque el Salvador había llegado a la tierra. La Biblia dice que mientras Jesús, dice la Biblia que le habló a José, ¿para qué? Para que se fuera a otro lugar. Y mientras él se fue a Egipto, dice la Biblia que fue, lo buscaron. Gloria a Dios. Lo buscaron ¿para qué? Para que Jesús salió de aquel lugar a través de su padre terrenal, José y su madre, y se fueron de aquella ciudad porque Herodes estaba persiguiendo. ¿Y sabe qué? Se le advirtió de que no salgan de aquel lugar hasta que todos los que procuran su muerte mueran. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, gloria a Dios, que en una ocasión este hombre quería volver porque ya habían muerto los que procuraban la muerte del niño. Mas sin embargo, la Biblia registra que él tenía miedo. ¿Por qué? Porque reinaba el que era un lugar de oro. Había otro rey, pero siendo avisado se fue a Israel y ahí llegó a Nazaret. Por eso es que Jesús se llama Jesús de Nazaret, aunque él no nació ahí, pero vivió ahí. Entonces, la Biblia dice que Jesús, aleluya, fue preservado, pero su José, él escuchó y él supo discernir cuando se le abrió el sueño para que tuviera cuidado y para que tuviera pendiente.
Gloria a Dios. Así que si Jesús, que era Jesús, aunque era un niño, tenía la protección del Padre, aleluya, de los ejércitos y de sus padres, aún así este hombre tenía que actuar con cuidado. Cuanto más nosotros tenemos que cuidarnos. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios está conmigo y queremos vivir como nos da la gana, pero no es así. Porque hay mucha gente, gloria a Dios, que muchas veces nosotros salimos, aleluya, de la voluntad, de la protección y del cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a la voz de Dios, a lo que Dios nos habla y a lo que Dios nos dice. Porque Dios nos habla específicamente, mas sin embargo, muchas veces nosotros no entendemos que Dios librándonos de algún peligro, preservándonos la vida. Y tú muchas veces dices, Dios, pero ¿por qué tengo que hacer esto de esta forma? Y es que tú no sabes que Dios te está cuidando, porque hay cosas que tú no ves, pero Dios sí la ve. Hay planes, aleluya, que se levantan de la tiniebla, y tú no lo estás viendo. Mas sin embargo, Dios es aquel que se adelanta a los planes de aquellos que te quieren hacer daño. Dice la Biblia que mientras Jesús nace, crece en sabiduría y en conocimiento. Jesús hizo muchos milagros. Jesús, a la edad de 12 años, ya Jesús estaba en el templo enseñando. Había gente maravillada, había gente asombrado, ya que había un niño que tenía un conocimiento demasiado alto, demasiado elevado para la mente de la gente. Y en muchas ocasiones Jesús fue con un mensaje directo y sencillo para que ellos podían entender. Sabemos que Jesús a la gente muchas veces le hablaba por parábolas, porque ellos ni siquiera podían entender las cosas del reino. Habían sabios, habían entendido que ellos no entendían, gloria a Dios, la sabiduría y lo que Jesús estaba tratando de transmitir. Sabemos que Dios escogió a 12 hombres, específicamente 12 discípulos, donde el Señor les dio ordenanza, donde el Señor los escogió con un propósito. Eran gente que tenían sus trabajos normales. Uno era médico, otro era pescador, otro era, gloria a Dios, tenían diferentes oficios y el Señor los escoge. Eran gente que no estaba en la alta sociedad, eran gente que no tenían esa riqueza. Eran gente que el Señor le plació escoger, y por eso Él le decía, sígueme, porque el Señor nunca obliga a nadie a que lo siga. Todo aquel que sigue a Jesús es por su voluntad, es porque quiere seguirlo. Por eso es que Jesús dice la palabra del Señor, que el que quiera venir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que lo siga. Gloria a Dios. Porque para seguirlo a Él tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que para tú tomar la decisión de seguir a Cristo, tienes que negarte a tu carne. ¿Sabe por qué? Porque a nuestra carne no le gusta lo que es del Espíritu. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que Jesús incluso fue bautizado por Juan en el Jordán. Dice la Biblia, gloria a Dios, que Jesús incluso le lavó los pies a Pedro. Aleluya. Jesús vivió una vida, hermano, de humildad. Jesús vivió una vida de total enseñanza para cada uno de nosotros. Y ya salimos de la etapa del nacimiento y ahora entramos a lo que es la vida de Jesús. Mientras Jesús vivía, mientras Jesús caminaba, dejaba huella sobre aquellos que estaban dispuestos a ser transformados por Él. Sabemos que hubieron gente, aleluya, que no le dieron la potestad, o ellos no permitieron que Jesús entrara en su vida y lo transformara. Porque habían fariseos que ellos se jactaban. Eran gente que ellos querían obedecer la ley a su manera. Eran gente que ellos tenían en su corazón altivez. Tenían rencor, tenían odio, tenían raíz de amargura. Y por eso Jesús hacía un milagro y le atribuían el milagro a Beelzebú. Por eso Jesús hacía milagros y ellos rechazaban la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Por eso Jesús les dijo, ni en este siglo ni en el venidero ustedes tendrán el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban llenos de odio, eran gente que estaban llenos de envidia en su corazón, eran gente que no entendía que estaban caminando la
la luz del mundo. Tenían a Jesús, tenían a quien, de quien escribieron los profetas, de quien escribió Moisés, de quien escribió Elías, de quien escribió David. Estaban caminando la luz viviente, estaban caminando la ley sobre ellos, mas sin embargo ellos no entendieron, porque tenían la mente, tenían el conocimiento entenebrecido, estaban cegados. No, pero le estoy hablando a alguien hoy aquí, estaban ciegos, esa gente estaban totalmente perdidos, y no era necesario que Jesús abriera sus ojos espirituales para que pudieran ver. Gloria a Dios. Le digo algo, el problema no es el pastor. El problema muchas veces no es el que predica. El problema es cómo está el corazón del hombre. Porque hay mucha gente que caminó con Jesús, pero no todos ellos estuvieron dispuestos a ser transformados por él. Cuando tú eres una gente que entiendes cuál es la voluntad del Padre para tu vida, tú vas a saber que lo que Jesús quiere hacer es transformarte, es libertarte para que tú seas luz en medio de un mundo de tinieblas. Y para tú ser luz, tienes que tener la luz verdadera, Jesús, en tu corazón. Aleluya, yo siento a Dios aquí. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, tenemos que tener aquel, aleluya, que entregó su vida por nosotros. Aleluya. La Biblia dice que Jesús en ocasiones le advirtió a la gente: no diga lo que aquí pasó. Jesús hacía un milagro y él le decía a la gente: mira, ten cuidado, tranquilo, ve a tu casa. Pero la gente no podía aguantar. Imagínense gente recibiendo sanidad de sus ojos, gente que eran inválidos desde su nacimiento. Jesús lo ponía a caminar y Jesús muchas veces le decía: tranquilo, no difunda lo que aquí pasó. Porque Jesús sabía cómo tenía que caminar, porque había gente que estaban dispuestos, querían matarlo, había gente que querían apresarlo, había gente que estaba puesto a la disposición para perseguir a Jesús. Porque Jesús le trajo la luz y no todo el mundo quiere, aleluya, que la luz llegue a su vida. Porque cuando tú dejas que la luz entre, entonces lo que está oculto es exhibido. Entonces dice la Biblia que mientras Jesús está, gloria a Dios, hay un momento en el cual Jesús está a punto de ser entregado. ¿Sabe qué? Uno de los 12 discípulos llamado Judas, conocemos la historia, entregó al maestro, entregó a Jesús, entregó a quien él había escogido para que le sirviera. Y el Señor le dio tantas oportunidades, mas sin embargo él decidió entregarlo, él decidió venderlo, gloria a Dios, aleluya. Yo quisiera tener la oportunidad que tuvo este hombre y todos nosotros supiéramos aprovechar, mas sin embargo este hombre decidió perder la mejor oportunidad de su vida. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que él dijo que al que él besara se iba a hacer, porque Jesús andaba con los discípulos. Tenía que haber una forma de identificar quién era Jesús. Y de esa manera era que él iba a dar un beso y ya él iba a saber, ellos iban a saber quiénes eran. Pero ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Mas sin embargo, cuando Jesús llega, cuando ellos llegan a apresar a Jesús, dice la Biblia que Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados a Malco. Jesús le dice: Pedro, no es de esta forma. Yo parafraseando, Jesús le dijo: el que espada mata, espada muere. Y Jesús le restauró la oreja a este hombre y le devolvió su trabajo, porque no podía estar en aquel lugar a ese servicio faltándole una oreja. Eso era algo bien estricto. Escuchen bien, los que vinieron a apresar a Jesús, Jesús les sana la oreja. Hermano, qué enseñanza tan profunda. Y muchas veces porque a nosotros nos mira mal, ya no queremos ir de la iglesia. Por cosas tan insignificantes nosotros queremos apartarnos de los caminos del Señor. Hermano, Jesús, aleluya, pagó un precio muy alto por ti. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Jesús fue apresado. Pidieron que se suelte a Barrabás. Jesús era inocente.
estaba en prisión y recibía latigazos. Y los judíos le dieron más latigazos que lo que los mismos soldados romanos le daban. Por eso Jesús dijo: a los suyos vino. Él vino a los suyos a hacer la obra de su Padre. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Porque dice la Biblia que ahora Jesús está en aquel lugar. Pilato pone a que el pueblo escoja quién querían hacer con este hombre, porque Pilato no veía nada malo en él, a pesar de las acusaciones que le hacían esta gente malvada con su corazón dañado, porque ellos tenían envidia a Jesús, porque Jesús los confrontaba a ellos por sus falsas doctrinas, porque lo que ellos vivían no era lo que ellos predicaban. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que la esposa de este hombre, de Pilato, fue alertada en sueño y ella dijo que padeció. Y ella le dijo a su esposo: no tenga nada que ver con la muerte de este justo, porque hoy yo he padecido por él en sueños. Aleluya. A esta mujer se le reveló quién era Jesús. Y los ojos de ellos estaban cerrados. Ellos veían, pero sus ojos espirituales estaban cerrados, estaban cegados. Dice la Biblia que Jesús está ahora en la cruz. Jesús está recibiendo latigazos, humillaciones, palabras provocativas. Tú que dijiste que edificas el templo en 3 días, desciende. Pero ellos no sabían que Jesús estaba hablando de su templo, de su muerte. Aleluya. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que mientras Jesús está ahí, expresó algunas palabras que marcan nuestras vidas. Una de ellas fue que Jesús le dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús dijo: Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cargó el pecado de toda la humanidad, aún nuestro pecado, aunque no hubiésemos nacido, Jesús lo cargó en aquella cruz. Jesús sintió un peso demasiado grande en aquella cruz. Había gente que estaba crucificada al lado de él, eran ladrones, mas sin embargo él no tenía nada, él no era culpable, mas sin embargo él decidió hacerlo, cargar con lo que a ti y a mí nos merecía. No teníamos nosotros que estar en aquel lugar, pero él fue el que se entregó por nosotros. La Biblia dice, gloria a Dios, que escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que Jesús se hizo maldición por nosotros, y al que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado. La Biblia dice que Jesús está en aquel lugar, y sabe que entregó su espíritu al Padre y expiró y murió. Cuando Jesús muere, dice que hay un terremoto, muerte. Hubo un terremoto que el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo. Para entender eso, tenemos que ir a la antigüedad, donde había un templo. Y en ese templo había un lugar santo y un lugar santísimo. Y había átrios, había un patio. En ese lugar santo había un velo, una cortina que impedía que la gente entrara a aquel lugar santísimo. Ya que cualquier persona que por error o por voluntad propia, de cualquier forma que entrara de la manera inapropiada, que no fuera el sumo sacerdote, moría en el instante. ¿Sabe qué? La Biblia dice que este templo, esta cortina, era puesta ¿para qué? Para impedir la entrada al lugar santísimo. Porque en el lugar santo estaba el sacerdote, mas al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Y cuando él entraba, estaba con una campana, estaba con un lazo. ¿Por qué? Porque este hombre no podía estar mal. Porque si estaba mal, inmediatamente moría y lo jalaban. Porque ellos no podían entrar. Amén. Así que él entraba con el propósito de ofrecer sacrificio por su pecado y después por los pecados del pueblo. Mas sin embargo, dice la Biblia que Jesús, ahora cuando muere, el velo del templo se rasgó por la mitad, indicando aleluya, lo que se había roto en el muerte de Edén, lo que se había quebrado, hoy Jesús, a través de su muerte y resurrección, fue roto.
Fue abierto el camino. ¿Para qué? Para que el hombre nuevamente se conectara con el Padre. Y yo no sé por qué la gente busca tanto pretexto y tanta excusa para acercarse a Jesús, a Dios, cuando ya Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia dice que estábamos leyendo que no hay otro camino hacia el Padre sino a través de Jesús, porque Él es el puente, aleluya, que conecta al hombre con Dios. Y es que es imposible que tú seas salvo si no es a través de Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, Él dijo: yo soy la verdad, Él dijo: yo soy la vida. Así que aunque te menosprecien, así que aunque te pasen por el horno, así que aunque te pasen por el fuego y el horno esté calentado 7 veces más, recuerda que aquel que te llamó fue Jesús. Recuerda que te llamó porque la cruz fue Jesús. Recuerda que te entregó su vida por ti fue Jesús. Si te va a dar una prueba, dásela conmigo. Porque la Biblia dice que Jesús desciende a la parte baja de la tierra, no su cuerpo, pero sí su espíritu. Y ahora la gente está turbada. Ahora mandan a buscar gente para que custodiaran la cárcel, perdón, la tumba en la cual estaba Jesús, porque iban a decir: bueno, ahora el primer error será, el postrero error será peor que este. ¿Por qué? Porque tenían miedo que se llevaran el cuerpo de Jesús y dijeran que resucitó, porque Él había dicho que se iba a levantar al tercer día de entre los muertos, pero no todos pudieron entender esto. Mas sin embargo vemos que aún los discípulos estaban en sus oficios, estaban en sus cosas terrenales. Mas sin embargo dice la Biblia: al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, Jesús venció aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabe qué? Jesús dijo: nadie a mí me quita la vida, yo la pongo. Era demasiado poderoso, la muerte no pudo captar su gloria, la muerte no pudo contenerlo. Por eso Él dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dijo Pablo, sepulcro tu victoria, aleluya. Aquel que había muerto ahora estaba caminando, gloria a Dios, había resucitado. Y en ese tiempo vamos a hablar de resurrección. En ese tiempo dice la Biblia que Jesús caminaba, Jesús se apareció a gente, y hubieron gente que ni siquiera sabían que era Jesús hasta que Él abriera sus ojos espirituales para que pudieran entender. Y es que muchas veces nosotros creemos que porque hayan palabras que se nos predique, está bien que nosotros le prediquemos a nuestra familia, está bien que nosotros le hablemos a los que nos rodean de que Cristo sana, de que Cristo salva, de que Cristo liberta. Y tú dices: pero ¿por qué? Wow, no se convierte. Es necesario que sus ojos sean abiertos para que entiendan la luz del Evangelio, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe que si hay algo que cega al hombre es la incredulidad? Y por eso Jesús a nosotros nos llamó a creer aunque tú no estés viendo nada. Porque la fe es la certeza de aquello que tú esperas y la convicción de lo que tú no estás viendo. Levanta la mano a las mujeres que han estado embarazadas. Levanta la mano. Cuando hay una mujer que está embarazada, el bebé no está todavía en sus manos, pero está en su vientre. Y usted ve que la madre y los padres se preparan, compran la cuna, le compran la ropa. ¿Por qué? Porque saben que ya el bebé está a punto de nacer. Mas sin embargo, tú físicamente no lo estás viendo, pero tú lo sientes y tú sabes que está en tu vientre. Pero tú pudieras decir: voy a esperar que nazca para no hacer gasto innecesario. Porque sabemos que tristemente muchos niños mueren, incluso en el vientre. Pero eso es fe. Y eso es lo mismo que pasa con nuestro Señor. La gente tiene que ver para creer, pero tú tienes que creer para poder ver la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia que Jesús resucita y Jesús se le aparece. Tomás no está creyendo lo que está viendo. Aleluya, porque Jesús entra, es como si estuviera, como esa puerta está cerrada. Y Jesús traspasó las paredes y se le paró al frente a ellos y le dijo: paz a todos.
Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Ahora está Jesús, aleluya, al frente de ellos. Pero había un hombre llamado Tomás que tenía que tocar el costado de él para que él pudiera ver si él todavía tenía los latigazos. Un hombre que había caminado con Jesús, había visto los milagros de Jesús, había visto las señales que Jesús hacía, ahora no estaba creyendo. Tenía que tocar, aleluya, el hoyo que tenía en la palma de sus manos a causa de los clavos, para él poder creer que era verdaderamente Jesús que había resucitado. Y es que muchas veces nosotros vemos milagros, a veces vemos manifestación de Dios, a veces Dios sana al hombre, a veces Dios liberta, y somos como los 9 leprosos, que solamente uno volvió a ser agradecido. Cuando Dios hace algo por ti, tú tienes que entender, cuando te sana, no te sana, tú tienes que sentir a Él. No se trata de lo que tú puedas ver, no se trata de lo que Él pueda hacer, porque lo mejor que Él pudo hacer por ti ya lo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. El problema es que la gente hoy en día acude a Dios cuando tiene una necesidad. Dígame. Amén. El problema es que la gente acude a Dios solamente muchas veces cuando tiene algo que necesita ser sanado. Porque hay gente que sabe que hay cosas que no son de médico, hay cosas que son de arriba. Y el hombre muchas veces acude a Dios cuando tiene una necesidad. Yo conozco gente que solamente va a la iglesia cuando tiene un problema. Después que el problema es solucionado, tú no lo vuelves a ver más. Hermano, el evangelio no se trata de eso. Se trata de permanecer en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Aunque tú estés viendo, aunque no estés viendo, aunque tú tengas comida en tu casa, aunque tú no tengas comida, aunque tú no tengas trabajo, aunque te estés arrastrando, aleluya, aunque estés caminando sin fuerza, aunque estés caminando sin ánimo, aleluya, tú no puedes detenerte, tú no puedes rendirte. ¿Por qué? Porque Jesús dijo antes de irse: yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin. Ese es el mayor consuelo que la iglesia tiene que guardar en su corazón, que Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Hermano, no siempre vamos a ver a Dios orando, no siempre vamos a ver la manifestación de Dios, pero siempre prometió que estará con nosotros todos los días. Tenemos que creerle. ¿Por qué? Porque Él no falla, Él cumple su promesa. Muchas veces nosotros somos los que salimos de la promesa de Dios. ¿Y sabe qué? Jesús está a punto de descender. Pero Jesús le dice a Tomás: ven, ponme la mano. Verifica quién es que está aquí al frente tuyo. ¿Y sabe qué? Él creyó que era Jesús, pero después que había visto. Y esto no es por vista, es por fe. Entonces, cuando dice la Biblia que este hombre decidió creer, Jesús le dijo: porque tú has visto, has creído. Bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Gloria a Jesús. Voy a retroceder 30 segundos a la antigüedad. ¿Cómo es posible que esta gente, el pueblo de Israel, vio tanto milagros y tanta manifestación, hermano? Y cuando Moisés bajó, Gloria a Dios. tenían un ídolo en su frente. Hay gente que hoy en día no hace un becerro, pero hay ídolos, hay cosas que nosotros ponemos muchas veces primero que Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando Jesús está ahí, Jesús le da una enseñanza a ellos, porque ahora ellos no van a ver a Jesús. Sin embargo, tenían que esperar la promesa, porque Jesús dijo: yo me iré, pero voy a preparar morada para ustedes. Y no lo voy a dejar solo tampoco, porque es que sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo, no tiene sentido pelear en este camino. El caballo se alista para la guerra, pero Jehová es quien da la victoria. Jehová es quien a nosotros nos da la victoria, como se la dio a David. Por eso es que muchas veces nosotros hay gente que tiene que salir del camino tristemente. ¿Sabe por qué? Porque ellos creyeron que era con su fuerza, no era con tu fuerza. Porque con tu fuerza tú no vas a llegar ni siquiera al frente.
¿Tú sabes por qué? Porque cuando tus fuerzas se acaban, Pablo dijo, caída de Dios comienza. Porque en tu debilidad es que Dios se perfecciona y se manifiesta. ¿Y sabes por qué Dios muchas veces permite debilidad en nuestra vida? Es para que tú entiendas de quién viene la fuerza. Es para que tú entiendas de dónde que desciende, porque Él es el que da fuerza al cansado y le multiplica a aquel que no tiene ninguna. Gloria a Dios. Por eso es que la gente dice, wow, pero ¿cómo está este hombre? ¿Cómo está esta mujer en los caminos del Señor? Hay gente que le dieron días para que se aparten. Hay gente que le dieron meses. Mira, este se convirtió. Este es porque está pasando este problema. No va a poder permanecer. Y pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y tú le estás sirviendo a Dios. Y es que la gente no entiende, gloria a Dios, que el gozo que Cristo ofrece no es un gozo como el que el mundo te ofrece. Que el gozo eterno y verdadero es el gozo de Cristo. Sin embargo, a pesar de ese gozo, tú sabes que vamos a pasar tribulaciones y tempestades en nuestro camino. No, que no podemos decir que esto va a ser bonito. Hermano, esa gente así, pastores, gente que se han entregado a la obra, gente que tienen años en el evangelio, usted no sabe las lágrimas que han derramado en el secreto. Usted no sabe lo mucho que han llorado. Y mientras muchas veces el pastor está agotado espiritualmente, está cansado porque es un humano, la gente cree que muchas veces el líder es un querubín. Y mientras tú llamas, pastor, oré por mi familia, el pastor orando por tu familia, pero aleluya, está peleando una batalla fuerte en su casa. Aleluya. Esa gente son misioneros, gente que saben hacer la obra del Señor, son gente que padece mucho. Y por eso yo me cuido mucho, hermano. Estamos hablando de Jesús, no me he salido del tema. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos algo construido, nosotros vemos algo, aleluya, Dios manifestándose a través de esa gente, y tú crees que fue fácil y fue bonito. Y tú no sabes la persecución en el mundo espiritual, las lágrimas, los lloros, la guerra que tuvieron, aún de lo que los rodeaban, aún de la familia, gloria a Dios. Hay persecuciones. Por eso es que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que no podemos ser piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para nuestros hermanos. Porque el mismo Jesús dijo, aleluya, que estuvo en los hospitales y no lo visitamos. Que estuvo en la cárcel y tampoco fuimos. Y que estuvo como forasteros sin comida y no le dimos comida ni lo vestimos. Y él dice una palabra muy poderosa. Por cuanto ellos preguntaron, Señor, ¿cuánto te vimos haciendo esta cosa? Jesús le dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeñitos, a mí ustedes me lo están haciendo. Hay gente que no le está haciendo guerra al líder ni al hermano, se le está haciendo a Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque debe ser. Yo por eso me cuido mucho, porque la Biblia dice, hermano, que todo aquel que sea piedra de tropiezo para un pequeñito es mejor que se amarre a una piedra y se tire al mar. Gloria a Dios. Aleluya. Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hermano, hay que caminar una vida, hay que vivir, hermano, cuidando nuestra vida, cuidando el testimonio y también cuidando a nuestros hermanos que nos rodean. Hay palabras que hieren. No solamente son los golpes, hay actitudes también. El testimonio de Jesús, dice la Biblia, es el espíritu de la profecía. Ahora Jesús asciende al Padre. ¿Y sabe qué? Quedaron los discípulos. Esa gente murieron, pero aquí estamos nosotros. Quizás no tenemos eso que tuvieron ellos. Tenían una unción, había rompimiento, había una apertura. Lo que se le entregó a Pedro fue algo poderoso. Esteban dijo, siendo apedreado, que él veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en su diestra. Y era apedreado porque ellos entendían que era blasfemia. Porque hay gente que no van a entender lo que tú estás viendo, porque no conocen, no han vivido ese nivel espiritual. Aleluya. Hay gente que cuestiona las experiencias, pero es porque no las han vivido. Porque siempre y cuando no sea algo que se salga del marco bíblico, puede suceder. Que para Dios no hay límites. Dice la Biblia
Esteban dijo, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Gloria a Jesús. Porque él vio a aquel que había nacido, había vivido, había muerto, había resucitado y había ascendido al Padre. Y sabe que a Jesús se le entregó un don, porque sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se tendrá que doblar, toda lengua tendrá que confesar, todo ojo le verá, porque él prometió que iba a venir y él va a venir, gloria a Dios. Pero no va a venir como él vino, aleluya. Va a venir sin relación con el pecado. No fue que él cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, porque él cargó con nuestro pecado. Entonces él volverá, amén, sin relación con el pecado. Aleluya. Él volverá para gobernar. Él volverá para establecer el reino milenial. ¿Y para qué? Para encoger, para, aleluya, después de eso, aleluya, llevarse a su pueblo. ¿Y qué fue lo que vio el profeta en Apocalipsis? La nueva Jerusalén descender del cielo, la santa ciudad. Hermanos, tú y yo estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, esta leve y momentánea tribulación, la Biblia lo dice, que producirá un eterno peso de gloria. Aunque estemos padeciendo en este mundo, recuerda que esto no es eterno. Cuando tú estés en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio del proceso, en medio de las luchas y de tus batallas internas, mentales, recuerda algo, que eso que tú estás viviendo no es para siempre. Que va a llegar un momento en el que tú serás recompensado. La Biblia dice, gloria a Dios, por cuanto hemos guardado la palabra, por cuanto hemos guardado, Él nos guardará, Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir a probar sobre los que moran en la tierra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que he aquí el Señor viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Y también dice que él viene pronto y su galardón con él. Que retengamos lo que tengamos para que nadie tome nuestra corona. Esta es la mayor esperanza que puede tener un cristiano. Esperar, aleluya, en Jesús. Esperar en Él. Que quizá no vamos a ver la venida o puede pasar, pero quizá si no la vemos, que cuando nos vayamos de esta tierra podamos encontrarnos con aquel por el cual nosotros estamos aquí en esta hora. ¿Tú sabes por qué la gente hoy en día vive una vida deliberada, una vida sin temor de Dios? Muchas veces, no todo el mundo, pero hay gente que vive así. La gente, usted sale afuera y usted comienza a ver cuántas cosas están aconteciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que cumplirse. Porque como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, donde estaban casando, donde se estaban dando el casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Mas sin embargo, Noé estaba salvo con su familia en el arca. Y hay gente que tiene que entrar en el arca, porque el arca hoy en día no es de madera, el arca no es de gofre, el arca no es física, el arca es Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. La esperanza del hombre tiene que ser Jesús. La mirada del hombre tiene que estar puesta en Jesús. Usted sabe cuánta gente hoy en día ha perecido. ¿Cuánta gente se han apartado? ¿Por qué? Porque su vista no estuvo en Jesús, sino en el hombre. Y hay una anécdota donde pone a alguien a dar la vuelta a la iglesia con un vaso casi lleno. ¿Y sabe qué? Le dice, concéntrate porque no puedes dejarme botar ni siquiera una gota de agua. Cuando llegó el hermano, le preguntaron, ¿qué estaba haciendo fulano? ¿Qué estaba haciendo el otro? ¿Qué estaba hablando? Yo no me fui porque yo estaba pendiente de que no se me botara agua. Cuando la gente está en la iglesia, hermano, con un propósito, sabiendo en quién ha creído y por quién está en el lugar, entonces no cualquier cosa te va a mover. ¿Saben por qué? Porque hay gente que siempre se dedica a buscar la falta de la iglesia. Y recuerda algo, que el hermano, al igual que tú, también quiere ser transformado por el Señor. ¿Están aquí? Porque nosotros somos obra en manos, somos vasos en manos del alfarero que tenemos que ser moldeados por Él. Y muchas veces se rompe. Hermano, si
el Señor no tuviera paciencia con nosotros, Dios tiene muchas veces que moldearnos hasta 50 veces. El Señor. Porque nosotros muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Aleluya. Pero nosotros estamos aquí porque entendemos que tenemos necesidad de Jesús. A Jesús no se le sigue por los panes, por los peces. A Jesús se le sigue. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para adorarlo a Él. Aleluya. Y cuando tú siempre estás esperando un milagro, que Dios haga algo en tu vida, no es que es malo que tú esperes que Dios obra, porque Dios obra. Pero cuando tu vida espiritual depende de eso, hermano, el día que Dios no haga lo que tú quieres que Dios haga, entonces tú te vas a faltar. Porque hay mucha gente que están esperando que Dios haga el milagro. Hay mucha gente que están esperando que Dios obre de esta forma y Dios dice, no voy a obrar de esa forma porque eso no te conviene. Porque muchas veces nos movemos por vista. Y cuando nosotros entendemos que hay cosas que no son en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios, entonces vamos a saber cómo caminar. Por eso la Biblia dice que no es que el Señor retarda su promesa, sino que Él es paciente porque Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Él no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre se arrepienta. Y hay gente que Dios no lo mueve de lugar, a ciudades, a países. ¿Por qué? Porque en el momento en que se muevan, se van a apartar de Dios. Por eso Dios espera, Dios tiene paciencia con nosotros, porque no todo es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Usted no sabe las veces que yo he querido, hermano, irme de aquí y dejar todo. Que muchas veces la guerra es fuerte, hay que reconocerlo, y este es un territorio donde no es fácil ser cristiano. Ustedes lo saben. Pero esto no se trata de lo que yo quiero. Esto no se trata de lo que yo quiero. Ponte de pie.